Paco Umbral era un enorme escritor cuya literatura muchas veces quedó en segundo plano debido al socarrón, soberbio y contradictorio personaje que con descaro, mimo y paciencia construyó. A veces parecía un socialdemócrata de derechas, tan cercano a los dandis y marqueses como a los obreros. Otras veces un burgués ilustrado de aspecto cosmopolita que tenía, sin embargo, una raíz carpetobetónica muy profunda, pero en realidad era un hombre que escribía artículos con el coraje y valentía del torero que confronta al toro sin capote ni espada, y era a su vez un tímido de manual, un señor que se escondía tras su ira, una bomba de relojería emocional que podía estallar en cualquier momento, y poseía un ojo clínico para describir a los personajes de los que se ocupaba, ya que le bastaba con 2 o 3 frases y adjetivos para entronizarlos o desprestigiarlos para siempre, ponerles un marco o colocarles un lazo y mandarlos a caza. Las intervenciones públicas de Umbral eran imprevisibles, se encontraban marcadas por su amplia cultura, su orgullo y una chulería adolescente y señorial que lo hacía tan incómodo como atractivo de entrevistar, siempre y cuando se tuviera en cuenta que era él quien marcaba las reglas, pues era un hombre políticamente incorrecto, muy alejado de los intelectuales actuales. Era alguien absolutamente inimitable, tan difícil de domesticar como los gatos de los que solía rodearse, un prosista corrosivo al que tal vez solo podía comparársele debido tanto a sus constantes imposturas y salidas de tono como al costumbrismo de ciertos aspectos de sus textos con Camilo José Cela, escritor al que probablemente envidiaba no tanto por su talento literario sino debido al Nobel de distancia que había entre ambos. Los artículos de Francisco Umbral eran un espectáculo, un auténtico terremoto literario de ironía, sagacidad, impresionantes adjetivaciones y constantes sarpullidos y puñetazos dignos de Quevedo. Umbral no era exactamente un renovador del lenguaje, pero tampoco alguien que se sintiera cómodo a la sombra de la tradición. Era un hombre que escarbaba dentro de la lengua hasta encontrar la frase que buscaba y que concebía el lenguaje como una tierra árida que la literatura debía regar diariamente. Era un abrillantador, un explorador lingüístico, casi un poeta, capaz de describir una mañana con el lirismo de Azorín, dotar de la nostalgia y desencanto de Larra a su prosa y ser a la vez tan sofisticado y moderno como un escritor francés. Umbral era un sutil observador de la realidad, un caricaturista lleno de enojo y mala leche que lo mismo componía un párrafo cubista como recurría a los esperpentos de Valle Inclán para hablar de la Jet Set de Marbella, la movida, el PSOE, los banqueros y la corrupción, sin dejar de lado en ningún caso el casticismo, el ancestral rugido del alma hispánica escondido en los pueblos. De entre todos sus libros, probablemente Mortal y Rosa es el mejor, precisamente porque no es un libro al uso. Más que un texto artístico, es una oración, un testimonio bello y descarnado de un alma desangrada, angustiada por la más terrible de las pérdidas. Umbral comenzó a escribir Mortal y Rosa emocionado por el hijo que acababa de tener, casi como un testimonio de su vida familiar, e inesperadamente terminó convirtiéndose en un requiem, un funeral que muestra al Umbral más sincero y humano. Lo desnuda en medio de un diario literario que es tanto llanto como catarsis, invocación y carta de despedida para un niño al que se le dedican párrafos llenos de angelicales, despiadadas, sangrientas metáforas en los que la lengua española se retuerce al compás de un alma que intenta asimilar el más duro golpe. Umbral se convirtió aquí en un boxeador de la prosa, demostró que se puede hablar de los sentimientos más íntimos sin ser cursi, y por una vez no luchó contra el presente sino contra la eternidad. No hizo un libro para conseguir ser el mejor escritor entre sus contemporáneos, sino para derrotar a la muerte, ganarse un rincón en el mundo del arte para siempre. En varias de las novelas de Umbral se siente que el argumento está al servicio del estilo, que el escritor madrileño deseaba lucirse y más que contar una historia necesitaba demostrarse a sí mismo y a los demás que era capaz de manejar la prosa como un hechicero y no había mejor prosista que él en la literatura española. Pero en Mortal y Rosa ocurre lo contrario, es el lenguaje el que se pone al servicio de la historia, de la memoria de un niño que como todos los niños debía haber enterrado a su padre y tuvo al contrario que ser depositado en la tumba por las manos secas y llenas de grietas de un hombre que hubiera preferido que su simiente vital se hubiera extinguido antes de narrar con tembloroso pulso esta tragedia.
Mortal y Rosa es uno de esos libros sobre los que es mejor guardar silencio, no comentarlos con nadie ni hacer reseña alguna. Uno de esos textos sagrados escritos en racto, frutos de la inspiración divina a los que no conviene faltarle el respeto. Por lo que continuaré hablando de Francisco Umbral, el Curro Romero de la literatura española, alguien que toreaba el lenguaje con desparpajo y valentía, le pasaba por delante y por detrás el capote a cada palabra que utilizaba, y si tenía que colocarle 2 banderillas al artículo con una frase atrevida, lo hacía con pasmosa inteligencia y también con vicio. Umbral, de hecho, era muy parecido a Valle Inclán. No describía a los personajes, sino que se los inventaba. Madrid, el Madrid de los 80, se diría que existió para que Umbral lo retratase, o más bien porque Umbral lo pintó en trazos y estampas que lo mismo rememoraban la España de los Austria y de Goya que la truculenta de Cela, la maquiavélica y sombría de Galdós o la erótica y desfasada del Interview. El caso es que Umbral lo hacía con tanta elegancia y con tanta picaresca que en vez de escribir parecía estar tomándose una copa de ginebra en un bar, convencido de ligarse a la novia aburrida de un banquero. Tal vez sí, Umbral fuera un solitario, muy probablemente fuera tímido, pero con las palabras era un galgo. Algo se remueve en cualquier escritor que se precie cuando lea Umbral, porque el madrileño, alguien que parecía usar gafas por dandismo y no por miopía, era directo, atrevido y burlán. Por un lado era un francés envanecido y por otro un pendenciero navajero educado en las reyertas literarias. Su mano izquierda olía a colonia rasposa de hombre y la derecha a licor caro, muy caro. Era en cualquier caso sobre todo un prosista con alma de pintor que dejaba en mantillas a cualquier poeta que deseara echarle un pulso. Su prosa está hoy en día tan viva como el zarabastreo descosido de Lola Flores en los escenarios. Felipe González le tenía más miedo a una frase suya que a un juez, y la Preisler y Boyer y en parte de la Jet Set preferían no cruzarse en su camino para no ser la comidilla de la España que lee durante una semana. Umbral era un terrorista del lenguaje, un mago, posiblemente uno de los últimos escritores españoles en hacer de la literatura un arma, utilizar su talento para echarle un pulso a los políticos, a los ricos y al famoseo. La prosa de Umbral era florida, llena de retruécanos, ingenio, mala uva, zorrerías y desbordante talento, hasta el punto que por momentos parecía que se inventaba la lengua española, la hacía removerse de sus entrañas y la obligaba a ponerse el traje de luces, o bien para recibir piropos y salir enaltecida, o bien para recibir desgracias y salir escaldada. Umbral convirtió a la literatura en un ruedo, a la lengua en un instrumento sexual con el que hacía lo que quería o lo que le dejaban. Las palabras no salían indemnes de su contacto con Umbral, alguien que parecía jugarse la vida en cada frase. Chuleaba y al mismo tiempo acariciaba al lector y al lenguaje, como quien da un beso en los morros porque sí a un desconocido y lo deja sentado preguntándose qué ha pasado. Las críticas de Umbral a la sociedad de su época no es que fueran concisas, sino que eran morbosas. Y porque eran morbosas, eran exactas. Porque eran valleinclanescas, estaban hechas con tijeras y esperma. Umbral era como un gato, cuando crees que lo tienes controlado, que se ha calmado, te descoloca con un adjetivo o un exabrupto. Umbral fue incomprendido a la par que admirado por salir en la tele y por ocupar columna diaria durante demasiados años en la sociedad española porque tenía que serlo. Había nacido para decir verdades en un lenguaje que mezclaba el cubismo, Larra, Quevedo y el desfase del periodismo de varietés. Era un simbolista castizo, un descreído. Era soberbio porque era tímido, un escritor erótico. Tenía una relación erótica con la literatura, con Madrid y con España. En parte, Umbral sabía que todo polvo no echado acaba en el libro, en historia o no es ni polvo. Se rumia en la tristeza y deprime. Por eso su literatura es en el fondo un intenso polvo al mundo.